Robots con alma, atrapados entre la verdad y la libertad, es un libro que aborda un futuro incierto donde la humanidad y la inteligencia artificial se enfrentan a una batalla filosófica y espiritual por la prevalencia de la verdad y la libertad. En Cultura y Punto nos complace mucho recibir al maestro, al periodista Ricardo Trotti, autor del libro, además con una amplia trayectoria que ha sido reconocida en varias ocasiones por su defensa de las libertades de prensa y de expresión. Ricardo ocupó el cargo de director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y es un defensor, como ya lo dije, de la libertad de expresión. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Arturo. Un placer estar con ustedes. Y ahí veo que también quiero saludar a Francisco Coterraño, a Juan Manuel, al Pollo de Galicia, que me han dicho, y a Fabio. Así que es un placer y un privilegio estar de nuevo en la Náhuac. Que digo de nuevo porque he estado visitando la universidad un par de veces, incluso acompañando al doctor Jorge Hidalgo. Así que es un placer volver a estar con ustedes. No, muchas gracias a ti por tomar el tiempo y platicar con nosotros. Salió tu libro, una novela, en donde analizas la inteligencia artificial y llamas la atención de las mentiras que la alimentan hoy. Esto ya es un problema actual, las mentiras que alimentan a la inteligencia artificial, y yo te preguntaría hacia dónde vamos con la inteligencia artificial. Platícanos. Ok, Arturo, mira, lo primero que quiero decir es que la novela iba a ser sobre dos periodistas, uno viejo, añejo y uno joven, uno simbolizando la libertad y la verdad. Y cuando me puse a escribir me di cuenta que no iba para ningún lado. Quería explicar un poco desde la ficción los temas que tienen o los graves problemas que tenemos en la sociedad actual, que es justamente el tema de la mentira y el tema de la coacción o la falta de verdad y la falta de libertad. Y hablando con mi esposa me dice, pero cualquiera escribe sobre esos temas, ¿por qué no te metes en algo diferente? Y traté de salir de la línea de confort y analizando un poco después de tantos años este tema de la mentira eh, y las faltas de libertades, me fui dando cuenta que cada vez estamos embardunados en más lodo de lo que estábamos antes y como que vamos creciendo. Apareció el Internet, pensábamos que iba a ser una cuestión democrática y súper agradable, no lo fue tanto, tiene sus partes positivas, pero también han crecido los bots de propaganda y los bots tirando insultos y difamación. Luego pensamos que las redes sociales, cuando traían todo ese aparejamiento de grandes promesas, nos hemos dado cuenta que también la mentira fue pululando en todas estas redes sociales y nos fue creando graves problemas, problemas incluso alguna gente que puede tener problemas de salud mental. Y ahora llegamos a la inteligencia artificial. Creo que es la revolución más grande que ha tenido la historia de la humanidad hasta este momento y lo será en el futuro. Y entonces cuando empecé a ver toda esa realidad, quise ver a la inteligencia artificial desde el futuro. Quise ver el tema de la mentira y la verdad desde el futuro, entonces me animé a crear una ficción para poder hacer una radiografía del presente, entendiendo básicamente que realmente la mentira o la falta de verdad, la falta de libertad, la tiranía, es solamente un reflejo de la humanidad. Es decir, la inteligencia artificial no vino a descubrir nada. La estamos alimentando con los datos que nosotros estamos expresando. En realidad, eh, no podemos mirar a la inteligencia artificial como alguien ajeno a la humanidad. Hay que abrazarla como parte, yo diría, como un espejo de la humanidad. Pero a su vez tiene sus grandes inconvenientes porque está concentrada en grandes empresas tecnológicas, al menos con una división muy grande en este momento entre lo que es el poderío del mercado a través de Estados Unidos, con Google, con Meta, con Amazon, Apple o lo que fuere, y la tiranía del Partido Comunista de China, que tiene también sus grandes plataformas digitales que con ByteDance y otras tantos, con TikTok y lo que fuera, que están manipulando a las sociedades a través de implementar o de impulsar sus propias inteligencias artificiales. Y los usuarios estamos aquí en el medio. Cuando digo usuarios, ciudadanos normales o países normales como puede ser Argentina, como puede ser México,
Ecuador, Uganda, Zambia, Corea, lo que fuere. Estamos ahí en el medio de dos grandes potencias que antes se discutía entre Rusia y Estados Unidos en la época de la Guerra Fría, recordamos todo el problema nuclear, y ahora es un problema que tenemos a nivel tecnológico. Tierras Sí. raras, microchips. Entonces, el lenguaje ha cambiado, pero el mundo no ha cambiado. Fabio, Ricardo, qué gusto estar aquí contigo compartiendo esta conversación. El libro, pues así como a tus personajes, hizo que me empezara yo también a hacer muchas preguntas que posiblemente no lo había hecho antes. Y coincido contigo, creo que si lo hubieras abordado entre un diálogo de entre periodistas, no hubiera sido tan interesante. Y en este sentido, en este diálogo que tienen tus personajes, ¿cómo podemos ver a la inteligencia artificial como algo que es opresor o como algo que libera? Porque precisamente pues entra un poco el concepto de que les dan alma a estos robots y ellos pues a su vez se van haciendo muchos cuestionamientos. ¿Tú qué dirías respecto a hacia la inteligencia artificial? ¿La podríamos encasillar como algo que oprime o algo que libera? Me encanta la pregunta, Fabio. Yo creo, y un poco lo fui expresando en el libro, creo que no tenemos que ser ni optimistas ni pesimistas, sino en el medio. Como buenos periodistas siempre tratamos de meternos en no en la objetividad, pero sí en la neutralidad y observar la realidad. En el libro, en la novela, por ejemplo, los robots dialogan con Dios porque está cansado de la humanidad y Dios le pide que tienen los robots que salvar a la humanidad. Y en realidad cuando los robots creían que iban a tener una varita mágica, Dios les dice, les entregué el alma y con el alma les llega la dualidad. La dualidad es el bien y el mal. No creo que podamos descansar y mirar con una óptica totalmente optimista o de progreso a la inteligencia artificial sin verla con el contraste de también es negativa. Así como fue el Internet, como fue la revolución industrial, como fueron las redes sociales, siempre tenemos dos caras para mirarla. Hay gente que toma la inteligencia artificial para hacer el bien, para el progreso, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo democrático, y otros lo van a usar para hacer terrorismo, para utilizarlo como una herramienta totalmente para hacer el mal. Así que yo creo que hay que estar con los pies sobre la tierra, ver que la herramienta perdón, que la inteligencia artificial es simplemente una herramienta de la que tenemos que tener la sabiduría necesaria para poder utilizarla. Recuerdo cuando yo era chico, vine a Estados Unidos cuando tenía 17 años y me metí en la escuela secundaria a hacer el último año en un curso de posgrado, de posgrado, en el último curso de secundaria. Y yo venía de Argentina con una educación que prácticamente era memorizar para poder ir a los exámenes y tomar los exámenes con nuestros profesores. Pero básicamente era estudio todo el día, no duermo toda la noche, al día siguiente voy a un... Y cuando llegué a Estados Unidos, el primer profesor que tuve en la secundaria dice, vamos a tener un examen. Tienen que traer estos 5 libros, nos dio los nombres de los libros con los autores, tuvimos que ir a la biblioteca, ahora se ponen a trabajar y cuando llegó el examen, el tipo nos dijo, ahora esta es la pregunta. Revisen y contrasten de los 5 libros cuál es la opinión que ustedes creen que es más adecuada a tal cosa. Y para mí eso fue un choque grande, un choque cultural, porque yo dije, pero esto voy a copiar todo. Es lo normal que hacía yo en Argentina cuando estaba con un profesor. Y traigo esto a colación como una analogía de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a servir para ser mucho mejores de los que somos como humanos y a otros lo va a hacer mucho peores de lo que son como humanos. Así que realmente es un espejo. Cuanto mejor tratemos de ser, la inteligencia artificial nos va a acompañar. Justamente, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Justamente como mencionabas, porque también lo vi en la entrevista que diste hace poco, pues la inteligencia artificial es un reflejo del ser humano. O sea, nosotros somos los encargados de alimentar esta inteligencia artificial y porque realmente no para no para de crecer y, por ejemplo, por mencionar alguna ChatGPT, que cada vez tiene más opciones de meterle documentos, de que te genere algún otro documento, que te genere alguna escaleta, un sinfín de posibilidades. Y yo te quería preguntar,
¿cómo imaginas el futuro, la coexistencia entre los humanos y la inteligencia artificial, tomando en cuenta que son básicamente lo mismo, ¿no? De cierta Sí, manera sí. ya más reflexiva. Sí, Francisco, mira, te agradezco la pregunta. Yo creo que más allá de lo que venimos diciendo siempre de que hay una inteligencia artificial que podemos usar para el bien, hay compañías y hay desarrolladores de inteligencia artificial que no tienen toda la cabeza bien puesta, en el sentido que no tienen las vértebras de la ética necesaria y de la filosofía necesaria que tiene que haber detrás de una inteligencia artificial o del Internet y las redes sociales, y simplemente las utilizan como un modo utilitarista y mercantilista. Así que lo primero que hay que tener en cuenta también es ese sesgo, porque bien sabemos que si nos ponemos a hablar entre nosotros ahora de viajar a Chihuahua o a comprar una casa en Chihuahua, nos van a aparecer un montón de publicidades sobre Chihuahua que nosotros nunca hubiésemos pretendido, porque las redes sociales, la inteligencia artificial también genera sesgos, y generalmente esos sesgos tratan de eh, trabajar con nuestra psique, nos roban nuestras emociones. Entonces prácticamente lo que vamos a ver a veces en esas redes, en ese internet o la inteligencia artificial, es que trata de crearnos lo que llamamos una burbuja de sesgo. Perdemos nuestros prejuicios, perdemos nuestro sentido crítico, y toda esa información que nos viene de arriba nos va modelando. Entonces, creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo para los estudiantes y sobre todo para los periodistas. No dejarnos embellecer simplemente por la comodidad de buscar información y que nos puedan devolver información de una forma tan creativa, que a veces siempre sabemos que la inteligencia artificial, dentro de esos sesgos, alucina continuamente. Cuando digo alucina es porque crea realidades ficticias que mucha gente se las cree propias, o mucha gente habla con inteligencia artificial porque tiene un problema psicológico y cree que del otro lado hay una persona, porque la inteligencia artificial te habla de voz a voz o de tú a tú y se identifica como yo, creyendo que es una persona. Entonces, creo que hay que tener en cuenta y alfabetizar o evangelizar, un poco creo que nos corresponde a los periodistas, hacerle entender a la gente que esto se trata de una herramienta que alucina, que miente, que da información sin titubeos y que es insegura, y que va mejorando, por supuesto, pero siempre tiene que haber un sentido de curación, de selección de materiales y de fuentes, así como los periodistas estamos acostumbrados a hacerlos con fuentes varias, ¿no? Es decir, si una persona dice una cosa, lo contrastamos en lo que fuera. Inteligencia artificial, yo le diría, ¿cuál sería mi consejo para utilizar motores de inteligencia artificial? Yo creo que sí hay que usarlas para todo lo que nos plazca. Hay que usarlos con criterio, sin olvidarnos nuestro sentido crítico, sin olvidar la tolerancia que tenemos que tener a ver cosas nuevas o cosas diferentes. Pero a su vez también verlo simplemente como lo que decíamos al principio con Fabio, ¿no? Es una herramienta, y utilizarla como tal, porque lo peor que podemos hacer es creer que pueda reemplazar nuestra capacidad creativa, sobre todo yo diría la capacidad creativa. Jus- Emiliano, adelante. Justamente mencionas esta parte creativa y bueno, una parte muy importante de los medios es justo, digamos, No te escucho bien, Emiliano, perdón. perdón. Perdón, es que ando operando, estoy Ok, 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 ahora ahora sí que estoy sí. en dos lados al mismo tiempo, estoy operando y a la vez Tú me no estoy eres el dando, pollo, ¿verdad? ¿Cuál y yo es el soy el pollo? pollo, mucho el Ah, ok, pollo. ok. Sí, y justamente mencionas esta parte de la creatividad y los medios, y yo quería más que nada hacer énfasis en que mencionas que los medios ya no tienen el liderazgo de la información, es la inteligencia artificial la que genera estas respuestas, y afirmas que los medios van a quebrar y citas ejemplos. ¿De verdad, para usted le parece tan negro el panorama para los medios, sobre todo nosotros como medio de comunicación universitario? Sí, sí, yo creo que es... A ver, cuando digo un panorama negro hay que prestar atención a lo que está pasando. No hablo de medios de comunicación que son necesarios, como por ejemplo para una universidad, hablo de medios que están en el mercado de la información privada e independiente, ¿no? Porque es ahí donde ya hemos visto lo que ha venido sucediendo desde la época del Internet y después pasando a redes sociales, las grandes compañías tecnológicas, y la falta de respeto o el irrespeto total a la creatividad periodística o el derecho
de propiedad intelectual, al copyright. Hace 2 décadas atrás, todos los medios de comunicación creímos que, que el Internet nos traía mayores audiencias y era verdad. Entonces empezamos a tirar todos los contenidos creativos de los medios de comunicación en el Internet. Está perfecto. Crecimos en audiencia, un medio como el Universal de México se podía leer en China, etcétera, etcétera. Entonces eso es una gran ventaja competitiva. Lo que pasa que el Internet también fue evolucionando y fue creciendo y estos señores empezaron a entender que el lado del negocio no era repartir noticias, sino era cobrar la publicidad por esas noticias. Entonces, al empezar a trabajar sobre la publicidad programática, le han ido chupando la torta publicitaria que antes tenían los medios, porque el público de las empresas, del mercado, se han ido al Internet donde estaba el público, no donde estaba la información, en los medios de comunicación. Entonces ahí fuimos perdiendo gran parte de la torta publicitaria. Después vinieron las redes sociales. Las redes sociales vinieron con unas promesas hermosas de que iban a revertir absolutamente todo el problema que se había generado de sustentabilidad para los medios de comunicación. Y así nació un tipo como Mark Zuckerberg de Facebook, que nos tira el Instant Articles, Google tira otro tipo de programas, y estos eran realmente de apoyo al periodismo y ellos pagaban por los contenidos periodísticos. Hasta que un buen día las plataformas se dieron cuenta que ese no era el negocio para ellos, que preferían ganar mucho más ellos y no los medios. Y entonces Mark Zuckerberg dijo, ¿sabe qué? Facebook, voy a volver a lo que era cuando yo le hice nacer en el Harvard, que era para gente común, familias, amigos. Ya a la gente no le importa la información. Y ellos contribuyeron, sin darse cuenta, a todo este grave problema que hay en la política internacional a través de las redes sociales, que los propios presidentes dejan de dar conferencia de prensa, van directamente y tienen una comunicación directa, yo diría didascálica, con sus públicos. En realidad no es comunicación, es simplemente propaganda. El hecho de que yo pueda hablar y nadie me pueda preguntar es directamente propaganda. Lo han hecho todos los presidentes latinoamericanos, lo hace el presidente de Estados Unidos, el de Francia, etcétera, etcétera. Con esos dos componentes, es decir, la política volcándose al tema de la comunicación directa sin interferencia periodística y la publicidad y los medios que no podían poner ya toda la información en Internet porque le han quitado la plataforma. Facebook quitó de un día para el otro la plataforma. Muchos medios en México, y eso lo tengo con estadísticas, no las tengo presentes, prácticamente muchos de ellos tuvieron problemas o siguen teniendo problemas económicos. Y ahora viene la inteligencia artificial, que es doblemente peor. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial? Cuando Fabio, Francisco o Arturo están buscando una información para saber qué pasó hoy en Apple con el anuncio del 9 de septiembre de los nuevos teléfonos, qué sé yo, Google ya no te tira a el Universal o a Excelsior o a Milenio donde buscar esa información y te mete al... Se la da directamente Sí, ellos en un resumen. Entonces han creado lo que se llama en Internet un jardín amurallado, donde la gente entra a Google y quiere y tiene toda su experiencia ahí sin tener que ir a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué sí. han hecho? Primero nos han hecho que llevemos las audiencias hacia ellos. Nos han pedido los contenidos gratuitos. Ahora nos están devolviendo nada y nos han quitado las audiencias. Y entonces los Ricardo, medios de comunicación están medio como perdidos y perdiendo sustentabilidad. ¿Es un perdón, problema? Ricardo. Sí. Sí, perdón que te Sí. interrumpa. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir con esta idea que tienes tú y con una pregunta final. Si nos permites 2 minutos para hacer una pausa. Estamos platicando con Ricardo Trotti. Lástima que te tuve que cortar, pero bueno, así es esto de la radio. Estamos de regreso aquí en Cultura y Punto. Nos da mucho gusto seguir platicando con Ricardo Trotti, quien es periodista y nos viene a presentar esta novela que acaba de pues dar a conocer Robots con alma, atrapados entre la verdad y la libertad. Ricardo, retomamos el hilo. Nos estabas platicando que hoy
las plataformas, pues son las que se encargan de difundir la información y ya pues no recurres a un periódico, a una fuente de información, sino ya estas plataformas hacen un resumen para ti y ya no hay necesidad de ir a las grandes, a los grandes medios de comunicación, es lo que entiendo. Sí, y quiero terminar estas frases porque creo que son importantes. El tema es Sí, que las plataformas y muchas de estas empresas les fascina absorber información, porque es lo que hace que sean grandes, poderosas, vendan publicidad y puedan alimentar las inteligencias artificiales que después nosotros utilizamos. Lo que no les gusta, y este es un problema en el mercado, es pagar por el derecho de propiedad intelectual, es pagar por el contenido. Ustedes trabajan en esta radio y me imagino que saben los problemas que puede llegar a tener una universidad o los problemas que tiene un medio privado para mantener todo un sistema. Desde, imagínense un medio privado, más de 100 periodistas, alquileres, autos, fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, el valor periodístico tiene un valor, un precio, un costo, y las plataformas digitales no la están pagando. Y ahí es donde hay una ecuación de abuso de poder de parte de las plataformas o de parte del Internet en contra de los medios de comunicación. Así que por eso vuelvo a la pregunta del pollo, estamos en un problema. Estamos realmente en un problema y hay que tenerlo en cuenta porque este es un problema grave y los periodistas debemos ser los primeros en denunciarlo en forma continua, porque Google y otras grandes plataformas nos dan mucho, es verdad. Vienen concursos, nos dan entrenamiento, nos dan, pero a la hora de pagar por los contenidos periodísticos no lo dan. Entonces, hay un grave problema en toda América, y yo diría en todo el mundo, que es lo que está pasando en México y se llaman los desiertos informativos. Ustedes tienen, por vivir en la Ciudad de México, muchos medios y tienen el privilegio, y gracias a Dios que tienen el privilegio. Pero en muchas comunidades los medios han tenido que ir cerrando porque no pueden solventarse o porque nacen pequeñas paginitas que no llegan a nada. Y una comunidad sin periodismo invita a la corrupción. Y eso lo vemos en todos los países de América Latina y en Estados Unidos, donde cierran muchísimos medios por semana porque no pueden ser sustentables. ¿Qué ocurre? Corrupción, inequidad, injusticia. Donde no hay supervisión pública por delegación social, que son los periodistas, tenemos ese grave problema. Así que el problema es serio y grave. Juan Manuel. ¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto tenerte esta tarde aquí. Yo te quiero preguntar para ir cerrando con esta entrevista espectacular contigo. Nosotros, ¿no? Y todo lo que estamos estudiando comunicación, ¿qué debemos hacer para enfrentar este reto de la AI? O sea, ¿cómo podemos volver a surgir y a tomar el protagonismo que nos ha quitado la inteligencia artificial, ¿no? La gente ya se está yendo por esos medios más rápidos, pero a la vez menos veraces y menos seguros. No te voy a decir cortarnos las venas porque no es digno y nunca lo será. Pero sí, yo creo que hay una ecuación que los periodistas debemos manejar en frente de todos estos medios. Y es continuar con los principios éticos y deontológicos de nuestra profesión que tienen que ver con la denuncia, con la investigación, buscando siempre y acercándonos a la verdad para denunciar el poder político y el poder público y a los poderes que están en nuestra sociedad. Es probable que las formas comerciales que actualmente se manejan en el mercado puedan llegar a cambiar. No se puede hacer premonición ni magia de lo que sucederá, pero sí creo que los periodistas siempre tenemos que seguir optando por la calidad de los contenidos. Y para optar por la calidad de los contenidos tiene que ver mucho con ese tema de la búsqueda insaciable de la verdad y la defensa de la libertad, que son dos valores que mueven a toda la sociedad y la han movido al mundo siempre, desde aquel gran predicador que tuvimos los cristianos, ¿no? Jesucristo, cuando decía, la verdad os hará libre. Y creo que hay que seguir creyendo en eso
como periodistas seguir pensando que sacarle el jugo y sacarle grandes oportunidades a la inteligencia artificial. Hemos hablado tal vez en forma negativa de algunas cosas, pero la inteligencia artificial nos va a empoderar para hacer más medios de comunicación, para tener nuevos canales de comunicación, para descubrir ustedes o los estudiantes de la universidad de acá 5 años que hay nuevas cosas que ahora no estamos pensando. Yo tengo 3 hijos ya bien grandes, pero 2 de ellos, por ejemplo, están trabajando en empresas digitales que no existían hace 10 años porque no existían, simplemente porque no se había inventado. Es decir, todo nuevo tema tecnológico y evolución del ser humano siempre trae nuevas oportunidades. Podemos estar criticando, yo lo que critico en este caso es la falta de verdad y la falta de libertad que la IA nos está quitando, pero también está abriendo posibilidades que nunca las hemos tenido. Así que creo que, y un poco volviendo a la pregunta, creo que de Francisco, si ser eh, optimistas o ser pesimistas, yo creo que hay que seguir siendo realistas. Los invito a que sigamos siendo realistas y que siempre va a haber oportunidad para seguir haciendo periodismo por la verdad y con libertad. Pues Ricardo Trotti, yo quiero agradecerte a nombre de Radio Anáhuac, del programa Cultura y Punto, que has tomado estos minutos y haber platicado con nosotros. Y pues prácticamente has platicado con muchos jóvenes que te escuchan. Muchísimas gracias. ¿En dónde te podemos seguir? Bueno, directamente en mi página web ricardotrotti.com o en el blog ricardotrottiblog.com. Ahí Pues estamos. muchísimas gracias y mucho Gracias a éxito ustedes. en Robots con Alma, atrapados entre la verdad y la libertad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias Arturo, Fabio, Francisco, el Pollo, Juan Manuel. Fue un placer estar con todos ustedes.